Chicos, vamos a empezar. ¿Qué tal fue el examen? Espero que les haya ido bien. Voy a ver si lo alcanzo a calificar hoy. Ay, ¿cómo le llama a tu compañera que no vino? No, Aura no se ha matriculado ni siquiera. Laura Echeverri. ¿Y quién rota con Aura? Aura. Aura está haciendo rotación. ¿Cuál es el docente tuyo? ¿Cómo así? Ah, estaban con Oscar. Con Lady. O sea, esa rotación es partida entre dos docentes. Y ahora no vino. Bueno, yo te cuento lento. Vamos a empezar. Ya terminamos los trastornos afectivos, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar con el grupo de los trastornos que comparten un síntoma común que se llama la psicosis, ¿sí? ¿Qué? Los exámenes, los que siguen son acumulativos. No, el segundo es de los temas que están desde hoy hasta la fecha del segundo. Y el tercero sí, es acumulativo y la mitad es casos clínicos. Para definir entonces qué es la psicosis, lo importante es conocer qué es un síntoma. O sea, la psicosis no es una enfermedad, ¿sí? Es un síntoma que pertenece a este tipo de patologías que vamos a hablar. Que la característica principal es que hay pérdida del contacto de la realidad y eso se mide con dos síntomas importantes que ya vimos en psicopatología y que lo pregunté en el examen. ¿Qué es una alucinación? Son trastornos perceptivos, donde la percepción es sino un objeto real que aparece para el paciente como real porque él no tiene introspección sobre lo que ve o lo que oye, por cualquier modalidad sensorial, a pesar de que los pacientes psiquiátricos es más frecuente que sea a nivel auditivo y no son controladas por la voluntad. Los delirios son creencias irreales o ilógicas, que son ideas, irreductibles, inquebrantables, que se defienden vehementemente, o sea, el paciente nunca las cambia, no corrige ante las críticas y no es compartida por el grupo familiar o social. ¿Hay alguna duda sobre esos síntomas? El DSM-5 entonces clasifica los trastornos psicóticos en estos como los más importantes. Esquizofrenia, que es la patología de la cual más vamos a hablar hoy, trastorno delirante, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno esquizoafectivo, catatonía y trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos o trastorno psicótico debido a enfermedad médica. Porque recuerden que esas últimas dos categorías nunca están dentro del diagnóstico principal de la psicosis, son diagnosticadas por aparte. ¿Cuáles dominios definen a una psicosis? Un paciente psicótico es un paciente que tiene estas 5 formas de presentación: delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado que se evidencia en la forma del lenguaje, en su discurso, la conducta motora severamente desorganizada, que es donde incluimos la catatonía, y tenemos los síntomas negativos de la esquizofrenia, que ahorita los vamos a describir cuáles son. O sea, los 5 hacen parte de los dominios de la esquizofrenia. Vamos a dar un repaso por los primeros dominios. ¿Qué es un...? Es que los dominios es como síntomas que te hacen pensar en esquizofrenia. Todavía no te he dicho cuántos son los que hacen el diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Sino que si yo te pregunto, ¿cuáles son los dominios? Mira,
de la psicosis. Estamos hablando todavía de psicosis. No nos hemos metido a hablar de la enfermedad. Los dominios de la psicosis son estos 5 que ves ahí. Ahora, ¿qué es un delirio? Ya lo dijimos, la creencia falsa, fija, que no cambia a pesar de las pruebas en su contra. Y tenemos de varios temas: persecutorias, que son las más frecuentes, referenciales, religiosas, de grandiosidad, somáticas, mágicas, de influencias, celotípicas, erotomaníacas y nihilistas. Esas, por decirles algún grupo de trastornos de los delirios. Si vamos a hablar de las alucinaciones, tenemos que recordar que son experiencias perceptivas, sin fenómenos externos, que para el paciente son muy vívidas, son reales, que no se controlan voluntariamente, y lo más frecuente en la esquizofrenia o en las enfermedades mentales son las alucinaciones auditivas. Generalmente son complejas, o sea, son personas que hablan, comentan en tercera persona lo que la persona hace, o sea, el paciente se siente vigilado y observado porque hablan de lo que él está haciendo, y se perciben como distintas al pensamiento de la persona, porque sabe que entra por los órganos de los sentidos. Pueden ser todas, pueden ser auditivas, visuales, olfatorias, gustativas, táctiles. Las senestésicas o somáticas son las que hablan de la parte estructural del cuerpo, ¿sí? Cuando un paciente dice, a mí me están chuzando los brazos con alfileres, esto es táctil, pero también es somático porque hace referencia al cuerpo. Si un paciente dice, las kinestésicas son referentes a movimiento, mueven mi cabeza, yo estoy muy difícil para levantarme después de estar sentado o acostado porque mis piernas están inmóviles, yo no las puedo controlar, son controladas por otra persona. Eso pueden ser alucinaciones kinestésicas de movimiento. Tercer dominio, el pensamiento desorganizado. Ese escrito es un escrito que escribiría un paciente en una psicosis, donde está en el lenguaje descarrilado, o tiene asociación laxa de ideas, se puede ver tangencial, se puede ver incoherente o con ensalada de palabras, y puede tener ya una gravedad suficiente como para que no se pueda comunicar con las personas. También hacen neologismos, bloqueos, mutismo, y tienen muy deteriorada la atención y la pobreza del contenido verbal. Cuarto dominio, la conducta severamente desorganizada, desde conductas infantiles o pueriles hasta la agitación impredecible. Tienen alteraciones en la conducta dirigida a metas, o sea, cuando se les dirige una acción, o ya las posturas catatónicas, que ahorita vamos a hablar cuáles son. Último dominio de la psicosis, síntomas negativos. Son las 5A, se llaman abulia, alogia, anedonia, aplanamiento afectivo y aislamiento social. Ahí, como estas diapositivas son hechas de otra parte, pues no supieron traducir el aislamiento social y pusieron asocialidad, ¿sí? Para que lo reconozcan, que es lo que nosotros llamaríamos en español aislamiento social. Y la primera, que dice disminución de la expresión emocional, es lo que nosotros llamamos afecto plano, ¿sí? O sea, aplanamiento afectivo, para que se lo aprendan mejor con las 5A. ¿Listo? Vamos a empezar por cada una de las patologías del DSM-5 que tienen como síntoma principal estar psicótico, ¿sí? ¿Puede existir la psicosis en un paciente orgánico? Clarísimamente sí, porque es que es un síntoma. Entonces hay psicosis en enfermedades neurológicas, en enfermedades vasculares, en enfermedades traumáticas, en enfermedades hipóxicas. O sea, antes habla de la severidad de la lesión orgánica. Por eso la psicosis no es igual a esquizofrenia. Ojo, que eso es lo que pregunto en el examen. Si yo digo psicosis, siempre estoy hablando de esquizofrenia. No, o sea, lo que pasa es que la patología mental más famosa y más grave de nosotros se llama esquizofrenia, y su síntoma principal es psicosis. Entonces todo el mundo mete a la psicosis como si fuera igual a esquizofrenia, pero no lo son. Vamos a hablar de qué es un trastorno delirante. Es un trastorno donde las ideas son falsas, fijas, pero miren acá, no son extrañas, son lo que llamamos plausibles y no extravagantes. Pueden referirse a situaciones comunes de la vida real, como cuáles: ser perseguido, envenenado, infectado, amado en secreto, engañado por un cónyuge.
Eso no tiene nada de extraño, puede pasar, ¿cierto? ¿Cuánto tiene que durar un trastorno delirante? De al menos un mes de duración. O sea, durante más de un mes para allá, el paciente está convencido, porque tiene una idea delirante, de que eso le está pasando. No presenta deterioro del funcionamiento. Ese paciente puede estar sentado acá, ese paciente se monta al metro, ese paciente va a trabajar en la oficina, ¿sí? Pero delira, tiene un delirio plausible, no extraño, no extravagante, sobre temas reales. Y generalmente es muy frecuente, o sea, así debe ser, no debe cursar con alucinaciones, ¿sí? Pongan atención porque después las vamos a combinar todas, se parecen pero tienen sutilezas en cómo se diferencian. ¿Qué tan frecuente es un trastorno delirante? Se presenta en Estados Unidos desde el 0.02% al 0.03%. O sea, es poquito, porque tenemos a la psicosis más importante, que es la esquizofrenia, que su prevalencia es 1%. ¿Sí? O sea, mucho más poquito que el TAP, mucho más poquito que la depresión mayor. ¿Sí? 1 a 3 por 100.000 casos se descubren por año. Es el responsable del 1 a 2% de las hospitalizaciones psiquiátricas. ¿De quién estamos hablando? Del trastorno delirante. La edad promedio de un trastorno delirante, todas las edades. Ahí dice que desde los 18 a los 90 años. Y que el promedio es 40. O sea, no tiene una edad específica, es un gran rango. Es igual en hombres y mujeres la probabilidad de un trastorno delirante. No se le conoce la causa. Con tratamiento se mejoran el 50% del todo, o sea, la mitad de ellos. El 20% se les reduce la dosis, se les reduce la idea, y un 30% van a permanecer con síntomas. ¿Sí? Dime. Sí, o sea, lo más frecuente es que tiene que durar más de un mes. O sea, si tú me dices a mí, yo pasé el fin de semana con sensación de que la gente está espiándome, hablando de mí, mi novio me es infiel, ¿cierto? Pero tú haces todas tus actividades, la gente te dice que es mentira, pero tú estás convencida. Y tú vuelves a entrar a la universidad y pasas al segundo semestre y estás con la misma idea, pero no te impacta, se llama un trastorno delirante. Lo que pasa es que como ellos no se sienten tan enfermos, no consultan rápido. Si consultaran muy rápido, uno creería que la mayoría se mejorarían. Se demoran mucho para consultar, entonces eso cronifica mucho la psicosis, pero el 50% es de excelente pronóstico. Un 20% se les reduce casi totalmente, y hay un porcentaje que se quedan con algo de psicosis. Lo más difícil realmente... ¿Cómo? No llegan a la esquizofrenia, porque no alucinan, no se les afecta el funcionamiento y no tienen deterioro cognitivo, no. Además, que acuérdense que en la esquizofrenia los delirios generalmente son extravagantes, son extraños, y aquí no son extraños, ¿sí? Aquí es el señor que te puede decir, doctora, a mí en la finca me van a secuestrar. Y la familia dice, doctora, pero a nosotros no nos han extorsionado nunca, nosotros sabemos que Medellín Antioquia ha sido un lugar peligroso, pero todavía no ha pasado nada. Y él es todo el tiempo, cerremos la puerta, se van a entrar, me van a secuestrar, si me secuestran no entreguen plata por mí, convencido de que va a ser víctima de un secuestro. Claro, porque, o sea, el paciente no va a ir, el paciente se siente normal, se siente antes que la gente no le comprende y no le acepta su pensamiento. Entonces yo soy desconfiado y pienso que mi esposo me es infiel. O sea, ¿yo por qué voy a ir a consultar? El problema es de mi esposo, yo le voy a poner un detective, o sea, yo lo voy a seguir, yo le voy a esculcar la ropa, yo le voy a revisar todas las cosas, le voy a coger su celular, le voy a coger su maleta, no sé, todo, ¿sí? Hay gente que la llevan a consultar por eso, porque le dicen, doctora, es que no hay pruebas de nada y ella está convencida de que el esposo le es infiel. Entonces, eso es un trastorno delirante. ¿Sí? Que puede llegar a ser psicótico. Si vos me decís, no, es que doctora, el hombre le ha hecho muchas infidelidades. Entonces, si yo tengo dudas de que mi esposo o mi pareja es infiel, yo no soy delirante, yo tengo una idea sobrevalorada u obsesiva. ¿Sí? No. Recuerden que una idea delirante es que yo estoy seguro que eso está pasando. Entonces le pregunto a un celotípico, ¿usted está seguro que su mujer tiene otro? Seguro no, porque yo no la he visto, pero a mí me parece que sí. Pero ¿cuál es la prueba que usted tiene para decir que ella tiene otro? No la tengo, pero la voy a conseguir. Y si te están diciendo que no es,
a mí no me interesa, pero yo estoy seguro que ella me engaña, ¿sí? O sea, no corrige. En cambio, el obsesivo tiene tanto miedo de ser engañado y ya lo han engañado que su desconfianza lo hace pensar, doctora, ¿dónde a mí me estén montando otra vez los cachos? Doctora, es que ya me los montaron una vez. Doctora, es que él se va y no ha llegado a las 9 de la noche, me está diciendo que trabajando y allá no se trabaja a las 9 de la noche. Entonces está convencida de que le están siendo infiel. Convencida no, porque no le he pillado, pero todos los días pienso que le voy a coger una mentira porque él me ha engañado, ¿sí? Entonces, la obsesión es una idea que usted no quiere tener, que es que a usted le llega a su mente, pero usted no me la puede asegurar, porque la persona le dice, no, yo no tengo pruebas, doctora, ojalá tuviera, pero no tengo. Es que usted no sabe, es que yo ando con un hombre muy infiel. Pues ¿para qué andas con un hombre tan infiel? ¿Sí? Y están agobiada y no sos capaz de lidiar con ese patrón de esa persona, ¿sí? Ah, porque lo quiero así. Uno no puede querer a nadie por encima de sí mismo y la inseguridad es una cosa gravemente difícil de superar en una relación de pareja. Bueno, trastorno delirante tiene estos criterios del DSM-5, que presenta uno o más delirios de un mes de duración, lo que les dije ahorita. Nunca es una esquizofrenia. Generalmente no tiene alucinaciones, el funcionamiento no está muy alterado o no se altera. Si el paciente ha tenido síntomas maníacos o depresivos, han sido breves en comparación con los trastornos delirantes, porque esto es un trastorno más psicótico, no es un trastorno bipolar. ¿Listo? Y no es efecto ni de sustancias, ni de medicamentos, ni de enfermedades orgánicas. Los más frecuentes son estos: trastorno delirante erotomaníaco, de grandiosidad, celotípico, persecutorio, somático, mixto, y hay unos no especificados. Vamos a volver a repasar qué es cada uno de esos términos. ¿Qué es un delirio, un trastorno delirante erotomaníaco? Cuando la persona está convencida, porque es que hablamos de un delirio, está convencida que una persona importante está enamorada de él. Tiene que ser por lo menos una persona de mayor prestigio que él, ¿sí? Generalmente, pues, hay unos que ya pasan al punto de, es el presidente de Estados Unidos el que está enamorado de mí, es el Papa se enamoró de mí, ¿cierto? Pero la mayoría es mi jefe, ¿sí? Es mi vecina, ¿sí? Entonces, alguien con una importancia mayor a esa persona. Los de tipo de grandeza tienen cierto talento o conocimiento que la gente no les reconoce, o hablan de hacer un descubrimiento importante, o tener muchas carreras, tener muchos trabajos, tener mucho dinero. Los celotípicos, el cónyuge o el amante le es infiel. El persecutorio tiene una amplia gama, es todas estas. La gente está conspirando en su contra, lo engañan, lo espían, lo siguen, lo drogan, lo envenenan, lo difaman, lo acosan o impiden que consiga sus objetivos. Ese es el más frecuente, el persecutorio. Tipo somático, implica funciones o sensaciones corporales, ¿cierto? El mixto no predomina ninguno y hay uno no especificado. ¿Quedó claro que es un trastorno delirante? ¿Cuánto dura? Más de un mes. ¿Tiene alucinaciones? ¿Cómo es la idea? No extravagante, o sea, posible. ¿Y cómo es el funcionamiento de un trastorno delirante? Casi normal, ¿sí? Pues puede que, pues desconfiado, no se haga con todo el mundo, no quiera salir a rumbear con la gente, se quiera sentar solo, pero no es algo, pues, difícil de convivir con él. Vamos al segundo otro. No, sí tiene afectación, pero digamos que no es tan dramática. O sea, esas personas trabajan, esas personas estudian, pero le vas a preguntar, ¿vos has tenido novio? Y puede que te empiece a decir, no, porque es que yo iba a tener un novio, pero me fue infiel. ¿Y cuándo te fue infiel? No, yo no sé, pero me fue infiel. ¿Pero con quién? ¿Con cuál de todas te fue infiel? No, yo no sé, me fue infiel. Entonces yo ya no creo en ningún hombre, yo no voy a tener novio. Entonces, pues es una idea que no tiene pruebas y que ya defiende y que le puede afectar para relacionarse con una pareja. Bueno, psicótico breve. Este trastorno psicótico es una enfermedad mental de corto plazo que inicia súbitamente, en la cual se presentan síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios, o sea, cualquiera de los dos, y luego se recuperan completamente. Dura un día o más días, pues de un día a más, pero nunca más del mes, ¿sí? O sea, es mucho más corto que el trastorno delirante, sí incluye alucinaciones, es de inicio súbito, ¿sí? Y sí le afecta el funcionamiento del paciente, pero es muy cortico.
la remisión es completa, el paciente se alivia y retorna al estado normal. Yo tengo en mi consulta un joven, ya está en la universidad, pero él empezó a dar esto en el colegio, en 11. Se psicotizaba 3 días. Pero psicotizaba es que se escondía, no recibía comida de la mamá, decía que las voces le decían que lo iban a envenenar, que lo estaban siguiendo, que los colegios estaban burlando de él, que todos sabían cosas de él. Se encerraba 2 días o 3, no comía, por eso pues lo llevaron al hospital. Al lunes o al martes se bañaba, pero Julano, vos no estás como maluco, que estás diciendo, no, estoy muy bien, voy para el colegio. Para el colegio, ya nadie habla de él, ya no escucho una voz, nada pasa. A ese muchacho usted no le pueden poner diagnóstico de esquizofrenia, porque no es una esquizofrenia, es una psicosis breve, un episodio psicótico breve. Lo que sí habría que buscar es causas orgánicas, ¿sí? Que no tenga una sífilis, un VIH, hay que buscar algunas enfermedades, pero por su corta duración y recuperación completa no es una esquizofrenia. Y el pronóstico es muy, muy bueno. ¿Cómo? Sí, hay episodios psicóticos breves recurrentes. No es lo más común, pero pueden pasarle. A él le pasaban como 3 veces al año. Entonces se trató. Sí, o sea, incluso eso no tiene que ser explicado por tóxicos. Porque si vos me decís, doctor, es el mismo caso, pero te estoy contando que esos días consumió marihuana. ¿Ya cómo se llama? Psicosis tóxica. Ya no se llama episodio psicótico breve, porque el episodio psicótico breve es una enfermedad mental. No es explicada por drogas, no es explicada por nada. Estos pacientes después de que presentan el episodio se acuerdan, pues por ejemplo son conscientes de que estuvieron Parcialmente. Por ejemplo, de voces o cosas muy complejas, no. Porque yo me acuerdo que en esa consulta el tío le decía, es que usted dijo que a usted lo estaban metiendo en un problema en el colegio. Y él decía, ¿qué? No sé, no. Yo dije eso, no, yo no me acuerdo. Pero sí se acordaba que desconfiaba de los compañeros, porque esa psicosis le empezó a dar dentro de clase. Entonces él empezaba a estar como viéndolos a todos extraños, él se sentía extraño y eso lo recordaba. Yo me sentía como aburrido en el salón, pero desconfiaba de todos. Sí, yo los sentía como extraños y ya no me acuerdo de más. O sea, no hay que recordarlo completamente, porque la mente psicótica está muy fragmentada. Hay gente que no te sabe recordar su psicosis. Casi que te dicen es, mi mamá dice que yo decía que me iban que envenenar. Mi mamá dice, pero no es que él se acuerde. ¿Listo? Sí, pero no crónicamente. Es el brote psicótico. Generalmente lo ponemos en promedio 3 meses y es para evitar la recaída muy rápida. Se le hace todo el estudio orgánico, se le da la ventaja de que la posibilidad de la mejoría es total, ¿sí? Y ya. Es algo agudo y transitorio. También lo más llamativo es que inicia así, súbitamente. O sea, el paciente de un minuto a otro, uy, yo estoy escuchando tal cosa, yo estoy sintiendo que tal cosa va a pasar. Bueno, más frecuente entre los 20 y 30 años, que tampoco es la edad de la esquizofrenia, ¿sí? ¿Tiene premonitorios? No tiene premonitorios. No, él está previamente normal. No tiene ni síntomas neurológicos blandos, no tiene síntomas snyderianos, no tiene premonitorios, no es una esquizofrenia, es una psicosis aguda transitoria. Los pacientes... No, es que las causas mentales, o sea, es que la mente es un órgano, ¿cierto? Entonces no le está explicando una enfermedad física, es una enfermedad mental. Si se puede comprobar que el episodio de la agresión, daño, no sé, crimen, se hizo mientras el paciente está psicótico, el paciente es inimputable, porque no sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que la mayoría no son así, la mayoría son pacientes que planean el acto. O sea, yo fui a comprar un ácido para echárselo a esta mujer mía, ¿cierto? Porque yo creo que ella tiene otro. Puede que él tenga un delirio, pues, que es infiel y mentira, pero él lo premedita, o sea, él va y busca qué hacer, entonces ya no lo eximen. Eximen es al que, por ejemplo, que tú pienses que a ti te van a matar y tú andes con una navaja y vos te arrimaste el bus y yo te la clavé porque yo pensé que vos eras el que me ibas a matar a mí, ¿cierto? Él no lo premeditó, o sea, él puede andar armado y hay pacientes psicóticos que duermen con el cuchillo bajo la almohada. Sí, claro, entonces la psicosis realmente es muy grave por eso, porque puede producir daño a terceros.
Pero el paciente no, tú le preguntas a un persecutorio, pues, o paranoide, ¿quién te quiere matar? No lo sé. Pero entonces, ¿por qué estás convencido? Pues porque las voces me lo están diciendo y porque yo miro a la gente y la veo que tienen como un complot conmigo, pero ¿por qué te van a matar? Yo no he hecho nada, pero me quieren matar. ¿Es mi vida o la de ellos? Entonces, puede que tú te aparezcas en la calle en ese momento y él te ataque a ti sin que tú tengas nada que ver con él. Eso lo haría inimputable. Eso es difícil de probar, eso no es tan sencillo, ¿sí? Pero sí, un psicótico no asume pues responsabilidades. Ahora, ustedes me dirán, si son pacientes que tienen tanto peligrosidad, lo más frecuente es que los sean inimputables, pero los pongan a pasar una estancia prolongada en un anexo psiquiátrico, ¿sí? Hay carcelarios y no carcelarios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este momento en el hospital mental hay un paciente que en una psicosis mató a su mamá. ¿Ustedes creen que la premeditó? Es la mujer que él más quiere, si vivía con ella. Él se estaba defendiendo de la guerrilla que vi por él, cuando todos los vecinos dicen que él la cogió a cuchillo, pero él no recuerda haberla cogido a cuchillo. Él cogió a cuchillo a los delincuentes que se le iban a entrar a la finca. Cuando él se da cuenta de la realidad, ya está en el hospital, lleva 7 meses recluido, no está psicótico ya comprendió que mató a su mamá. Más triste para él, ¿cierto? Ustedes me digan, ay, pero qué miedo, mire, hasta la propia mamá pagó los platos rotos, porque estaba sin medicación, pero está pasando un proceso penitenciario, no carcelario, más bien en un hospital por lo grave de su enfermedad, y porque él no se puede quedar ni un día sin medicación, y el caso pasó por quedarse sin medicación. Entonces, si una familia no es capaz de cuidar un esquizofrénico y mantener la medicación todos los santos días, ya sea que el sistema de salud lo entregue o no lo entregue, se debe quedar recluido en un anexo psiquiátrico, viviendo, ¿sí? Triste también, porque si la esquizofrenia ya tiene posibilidades de tratarse y mejorar un poco, pues ¿por qué tendrían que quedarse viviendo en un hospital? Pero hay pacientes que les toca vivir una condición así, porque es que mi mamá no me reclama los medicamentos, es que mi familia me dejó viviendo solo un esquizofrénico. Entonces ellos se curan en salud de que no les pase nada, y la sociedad, ¿quién protege a la sociedad de ese señor? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que vaya a los controles y esté aliviado? No podemos asegurarlo. Entonces, si el juez se da cuenta de que es enfermo, necesita medicación diariamente, porque eso le está diciendo su psiquiatra, y el paciente no tiene apoyo social, lo pone en un anexo. ¿Listo? Más frecuente entonces entre los 20 y 30 años, en algunas observaciones parece ser un poco superior en mujeres, pero no es que sea siempre de mujeres. Y acuérdense que se observa frecuencia de estos trastornos psicóticos breves en algunas formas de personalidad. La forma de personalidad que más hace micropsicosis se llama la personalidad límite o borderline. Cuando yo tengo una personalidad límite y me dice, durante unos días, más de un día, estuvo psicótica, yo no la paso a la esquizofrenia. Acuérdense que por la personalidad límite en ocasiones hace micropsicosis parecidos a los episodios psicóticos breves. ¿Se mejora el todo? Pues claro. Entonces, ¿cómo es para el DSM-5? Tiene que tener uno o más de los siguientes, al menos uno de ellos: delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. El cuarto no lo tiene que tener. Dura al menos un día, pero menos de un mes. Retorna la funcionalidad completamente a su estadio previo. Y se puede describir si es con un factor estresor o no lo tiene, o si inicia en el posparto. No todas las psicosis posparto son asociadas a depresión posparto o manía posparto. Puede ser solo psicosis y puede ser breve. ¿Sí? ¿Cómo se considera una psicosis posparto? Después de las primeras 4 semanas del posparto, o sea, después de un mes. ¿Sí? Listo. Trastorno esquizofreniforme. Se caracteriza por la presencia del criterio A de la esquizofrenia, que ahorita lo vamos a decir. O sea, que tiene delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, o sea, catatonía y síntomas negativos. Dura más de un mes, sí, igual que un trastorno delirante, pero menos de 6 meses. ¿Sí? Esta es la clasificación, lo mismo que les estoy diciendo, que los dejo ahí el DSM-5. Bueno. ¿Quedó claro que es un trastorno esquizofreniforme? Está en el lapso entre lo que es un trastorno delirante y la esquizofrenia, porque dura más del mes, pero dura menos de 6 meses. Tiene todos los síntomas de la psicosis, igual que la esquizofrenia.
o sea que sí alucina, en cambio el delirante no alucina. Ahí sería difícil saber si es un pródromo. No, lo que pasa es que el pródromo no tiene psicosis. Tú no me puedes decir a mí que un pródromo es estar alucinado, eso ya es un síntoma. No, correcto, o sea, parece, pues nosotros pensamos que como la esquizofrenia no se puede catalogar esa enfermedad hasta que pasen 6 meses, pero tú puedes ser esquizofrénica con un mes, sino que te falta 6 meses para que la enfermedad se mantenga. Entonces, el diagnóstico entre ese lapso de tiempo se llama un trastorno esquizofreniforme, pero no se diferencia de ninguna otra manera. Sí, a ver, hay dos cosas. Si tú tuvieras un esquizofrénico que se tratara, o sea, la esquizofrenia es una enfermedad de mal pronóstico, muy mal pronóstico, no es como el bipolar, o sea, realmente es incurable, ¿sí? Con el tratamiento logran mejoría un 70% de los pacientes, mejoría, no es curación. O sea, el paciente esquizofrénico te dice, ya no me están persiguiendo tanto las voces, pero todos los días las escucho. Ah, pero estoy más tranquilo, como que las ignoro, o las escucho más lejanas, o sea, pero no es que se le quita 100%. No, la esquizofrenia es una enfermedad gravísima, por eso mismo, porque la mejoría nunca se da completamente. Entre más rápido se trate, el pronóstico es mejor. Pero sí, de pronto un paciente que llega a mi consulta y tiene todos los síntomas de una esquizofrenia, yo puedo poner este diagnóstico porque no ha cumplido los 6 meses. Pero uno más o menos, pues en su mente sabe quién va a ser esquizofrénico. ¿Por qué? Porque tiene características de esa enfermedad. ¿Cuál? Ser hombre, jovencito entre los 15 y 18 años, porque ahí da la esquizofrenia, ¿sí? Si tú me llegas con un trastorno de psicosis a los 40, puede que tengas un trastorno esquizofreniforme, o puede que sea una psicosis orgánica. En cambio, el prototipo de la persona esquizofrénica es jovencito, hombre, ¿sí? Que tuvo pródromos, son una personalidad introvertida, esquizoide, ¿sí? Algunos tienen síntomas neurológicos blandos y los delirios son extraños. Entonces uno le llega un jovencito así diciéndole a uno que le insertaron un chip en la cabeza y le están rastreando por un sensor todas las vísceras y que el corazón se le volteó en 3 y que él ya no es vivo sino que es un espíritu, que lo estamos viendo porque él tiene poderes. O sea, la posibilidad de que no sea una esquizofrenia es toda. Pero, según los libros, tendrías de todas maneras que esperar hasta los 6 meses para confirmarle el diagnóstico a su familia, porque apenas confirmado el diagnóstico, les estás diciendo que la enfermedad es incurable, irreparable y es la enfermedad mental más grave que existe, ¿sí? Entonces, por eso hay como un grupo que se les contempla la posibilidad de que la psicosis revierta. ¿En quién nos parece más importante ese punto? En los que son adictos a sustancias psicoactivas, porque se parecen mucho. Entonces yo te pongo ese mismo muchacho diciendo esas mismas cosas en la misma edad, pero consumidor diario de 3 papeletas de marihuana. Entonces yo le digo a la familia, tiene todos los síntomas de una esquizofrenia, pero apenas vamos en el mes y medio de la psicosis. Vamos a apostarle a que quitando el tóxico y quedándose hospitalizado, se limpie el tóxico a ver si era una psicosis tóxica. No, la mayoría uno va viendo que este muchacho lleva 2 meses sin consumir y está igual de loco. Está con antipsicóticos y sigue hablando las mismas cosas. Sigue igual de alucinado. Sigue sin bañarse. Uno sabe que para la familia lo más seguro es que a los 6 meses le confirma el diagnóstico, pero ya lo tiene casi que hecho. Lo que pasa es que si tú quieres realmente saber, habría que meterlo en un centro de rehabilitación. O sea, la toxicidad por la droga se pasa en 2 o 3 días en el hospital. Pasa a un centro de rehabilitación, por ejemplo, uno se encuentra en centros de rehabilitación, gente que te dicen, doctor, evalúe a este paciente. Vino hace 7 meses con diagnóstico de esquizofrenia. Y te llega un muchacho que te saluda, que te mira a los ojos, hola doctora, ¿cómo estás? Hace deporte con los del INDER, no tiene alucinaciones, no tiene delirio, no tiene pensamientos organizados, no tiene síntomas negativos, no tiene nada. Vení, ¿vos por qué entraste hace 7 meses? Porque consumía perico y cocaína, perico, marihuana y bazuco todos los días. Estabas en la calle, por días en la calle, por días en la casa. Y vos estabas muy enfermo, sí, me llevaron como 3 veces al hospital y a las urgencias. Y el médico dijo que tenía, pues, que era drogadicto y que tenía una esquizofrenia. O sea, él se vio como un esquizofrénico.
lleva 7 meses y ya no hay nada de eso, el diagnóstico se puede quitar. O sea, una esquizofrenia no quita, lo que estamos quitando es un error diagnóstico. Se le montó un diagnóstico en medio de que la psicosis se mantuvo porque era un consumidor de 2 o 3 años continuo. Es que si el paciente solamente consume un fin de semana, es muy sencillo el diagnóstico. Pero si a ti te dicen, yo consumo hace 3 años y voy a seguir consumiendo, pues ¿cómo sabes si es esquizofrenia o no? No tenés cómo, ¿cierto? Entonces pone los 2 diagnósticos. Pero hay gente que después se da uno cuenta, este esquizofrénico no tiene nada. ¿Por qué es bueno la diferencia? Porque si fuera esquizofrénico, nunca puede dejar los antipsicóticos, nunca en la vida. En cambio, si es simplemente un adicto a drogas, lo que tiene que dejar es la droga. Y el antipsicótico se quita. ¿Sí me entiende? Listo. Sí, se trata igualito que una esquizofrenia, sino que es un... ¿Se mejora? No, porque algunos van a ser esquizofrénicos. Pues, pero El que no va a ser esquizofrénico. No, yo diría, no, la mayoría es que son esquizofrénicos, sino que no ha cumplido el tiempo de evolución. O sea, a uno le llevan, mira, gente que, ¿hace cuánto está él así? Hace mucho tiempo, o sea, años. O sea, tú ya tienes el diagnóstico, porque se demoraron más de 6 meses para consultar, años. Pero si consulta demasiado rápido, puede que tú digas, esto es muy parecido a una esquizofrenia, pero hagámosle todos los estudios, pongámosle el tratamiento, igualito a una esquizofrenia. Digámosle a la familia que tenemos una ventaja de 6 meses para comprobar el diagnóstico o a ver qué tanto mejora. ¿Sí? Trastorno esquizoafectivo es otro tipo de trastorno psicótico. Es el más maluco de todos, porque es la combinación entre el paciente que parece bipolar y el paciente que parece esquizofrénico. Es una enfermedad que está entre las dos. Se caracteriza por episodios recurrentes del estado de ánimo, manías o depresiones, que cursan en todos los casos, oigan pues, en todos los casos, con síntomas psicóticos severos. ¿Sí? Un trastorno bipolar tiene que tener psicosis. La puede tener, pero no la tiene que tener. En cambio, el de estos siempre tiene psicosis. Y el paciente debe tener psicosis durante al menos 2 semanas sin el trastorno de ánimo. Ya lo voy a explicar. O sea, paciente está maníaco psicótico. ¿Usted dónde cree que lo va a ubicar? ¿En el TAP? No. Pero al paciente, usted lo deja hospitalizado y se le quita la manía. Y 2 semanas más tiene psicosis sin manía. ¿Ah? O sea, la manía es más corta y la psicosis es más larga. ¿Sí? En cambio, un bipolar, cuando está psicótico, al mismo tiempo se le quita la psicosis y la manía, no le queda la psicosis. Antes yo te diría que quita más rápido la psicosis que la manía. Vale, si lo tienes bien tratado, pues, si lo tienes con el medicamento que es. ¿Sí me entiendes? Este trastorno no está ubicado entre los trastornos afectivos, está ubicado entre los trastornos psicóticos porque prevalece la psicosis. Pero el problema es que esta psicosis está precedida de un cuadro maníaco o cuadros depresivos. Que siempre esos cuadros psicóticos, maníacos o depresivos cursan con psicosis. Entonces, por ejemplo, el prototipo de paciente que uno encuentra con este diagnóstico se hace longitudinalmente, o sea, en el tiempo. Porque en el momento, no. Si usted está maníaca y psicótica, yo digo que es un TAP 1. Sí. Pero si yo digo, este muchacho ha venido al hospital mental 10 veces. Cada crisis es una manía o una depresión psicótica severa que requiere hospitalización. Ha venido 10 veces. Se le quita lo maníaco, se le quita lo depresivo desde que está en el hospital, pero la psicosis no se le quita. Mínimo, tiene que durar 2 semanas más usted viéndolo. Oye, este paciente ya no está maníaco, pero míralo, todavía está diciendo que él es el presidente de Estados Unidos y que va a acabar, va a hacer una guerra mundial. ¿Está muy contento? No, está claro. Entonces ya se te parece a un esquizofrénico, pero usted sabe que él no llegó así, él llegó eufórico, exaltado, logorreico, intrusivo, expansivo, llegó maníaco, pero la manía se le fue y no se curó del todo porque la psicosis se le quedó. Eso es lo que llamamos trastorno esquizoafectivo. No es un diagnóstico muy fácil, lo hacemos más los médicos que están en patrones de hospitalización prolongados, como los del hospital mental. Pero ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? A un paciente bipolar, ¿cuál es el medicamento principal que se le pone? Pues un estabilizador del ánimo. El antipsicótico solamente es en caso de psicosis. En cambio, este es todo lo contrario. El estabilizador es transitorio y el antipsicótico es permanente.
Entonces, por eso sí sirve saber el diagnóstico, ¿sí? Bueno, aquí les dejé pues el criterio y para ponerlo más difícil, el trastorno esquizoafectivo que se describe como TEA, pues TEA se le conoce si el subtipo es maníaco o si el subtipo es depresivo, sabiendo cuál es la fase más frecuente que tiene el paciente. Entonces, si yo digo, este paciente vino 7 veces, por el predominio de las fases por las que vino fue maníacas, lo voy a considerar de mejor pronóstico. En cambio, si sé que la mayoría de las crisis psicóticas afectivas que hizo fueron depresivas, tiene un pronóstico muy parecido a la esquizofrenia. ¿Sí? Tienen peor pronóstico. Eso pues seguramente no lo harán ustedes, pero se los pongo ahí porque pronto lo leen en los libros. O sea, es una patología intermedia entre los bipolares y los esquizofrénicos. ¿Saben quién tiene trastorno esquizoafectivo? Pues quién tuvo, porque ya no existe. Van Gogh. Van Gogh. Él, algunos, incluso en internet dicen, le dio un trastorno bipolar. Los que dicen eso es porque cogieron a la manía psicótica o a la depresión psicótica y la miraron hacia el frente. Pero quien lo hospitalizó dijo, güey madre, pero se le quita lo maníaco, se le quita lo depresivo, pero nunca se le quita lo psicótico. Entonces, lo pongo en la esquizofrenia. No conocemos esquizofrenia con manía. Nunca en la vida la hemos visto. No combina. Un esquizofrénico nunca está maníaco. La única manera de combinar la esquizofrenia con la manía es esto, un trastorno esquizoafectivo. ¿Sí? Y de hecho, él lo que más hacía era alucinar. Se corta una oreja para no escuchar las voces. Se mata, se suicida por los delirios. ¿Sí? O sea, lo más grave de él fue la psicosis. Entonces hay textos que lo ponen en esquizofrenia y hay textos que lo ponen en bipolar. Seguramente en esa época no existía esta patología descrita, pero esta es la verdadera, es un trastorno esquizoafectivo. Bueno, listo. Vamos a la cuarta o quinta patología psicótica que se llama catatonía. ¿Qué es la catatonía? Un trastorno motor. Ojo que si les preguntan en el examen que si la catatonía es un trastorno psicótico, o sea, pertenece a la psicosis. O sea, en una psicosis da catatonía, ¿sí? Pero estar catatónico no hace referencia ni a alucinar ni a delirar. Hace referencia a que el cuerpo se mueve anormalmente. O sea, es un trastorno motor. De hecho, es un trastorno que veían eran los neurólogos, ¿sí? Se presenta en ciertas formas de psicosis. Es una pérdida pues, o disminución de la reactividad del medio ambiente con negativismo, oposición, catalepsia y estereotipias gestuales. Los pacientes tienen movimientos extraños, se quedan en posturas por muchísimos días a horas, ¿sí? No tienen negativismo y aquí vamos a hablar, son 12 síntomas motores que puede tener un paciente con catatonía. Con 3 o más se hace el diagnóstico, o sea, no tiene que tener los 12, tiene que tener 3 o más de una lista de 12 síntomas motores. Vamos a empezar a hablar de cada uno. Estupor, ausencia de actividad motora y el paciente no interactúa con el entorno. Segundo, catalepsia, trastorno repentino con inmovilidad y rigidez y pérdida de la sensibilidad. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero seguramente han escuchado que hace muchos años la gente supuestamente se moría, la iban a velar y el muerto se levantaba. Esos muertos tenían catalepsia, ¿sí? Porque el paciente parece muerto. De hecho, los signos vitales son supremamente bajos. O sea, sí tiene obviamente pulso, pero es difícil de medirlo. Hay que monitorearle muy bien para saber si está muerto o no. Parece muerto, porque ni mueve, está rígido como la rigidez cadavérica, no tiene respuesta al dolor y permanece así días. ¿Sí? Hay gente que ha expresado pues, en la historia que un mes estuvo catatónico con catalepsia. Entonces a veces lo enterraron vivo. Antes decían, cuando abrían al muerto para sacar los restos, que el ataúd estaba rasguñado, pues, y empiezan todas las películas de ficción. Entonces que el cadáver estaba volteado, que el paciente realmente lo enterraron vivo, tenía una catalepsia y se da cuenta que está enterrado. O sea, eso no debe ser terrible, pero realmente en la actualidad es muy poco probable, no que existe la catalepsia, sino que a alguien la entierran así, porque todos los cuerpos los preparan, todos los llevan a la... Pues, o sea, es muy difícil, entonces en la preparación va a morir la persona. Realmente todos son monitoreados, porque el paciente, imagínense, si le empiezan a abrir no podría ni gritar. O sea, es un estado neurológico grave,
paciente no responde al dolor, no habla, pero sí tiene conciencia. Sería espantoso, pues que uno le diera una catalepsia. No es lo más frecuente, pero hay esquizofrénicos que les da catalepsia. Bueno, la flexibilidad seria es la disminución de la respuesta a los estímulos con resistencia leve y constante al cambio de postura dirigida por el examinador. El paciente se queda como en esta conducta que tenemos aquí, una mano aquí, otra mano aquí, entonces usted lo puede mover como quiera y él simplemente va tornando el movimiento que usted le hace. Si le mueve esta mano, esta viene para acá, pero el paciente parece que usted lo modelara como si usted moviera cera. Eso se llama flexibilidad seria. El paciente se deja mover y dejar como usted quiera. Usted lo quiere poner en una posición muy incómoda, lo deja así, se va del trabajo y llega el otro día y lo encuentra así. Lo que pasa es que los neurólogos no le hacían eso a los pacientes, sino que, bueno, entonces desbloqueémoslo y acostémoslo, porque son estados severos de inmovilidad. Mire, por ejemplo, el que está en la silla de ruedas, ¿para qué va a levantar la mano? Esa mano está así. Horas, días, si usted se la baja, le baja, pero él la deja solamente ahí. ¿Cómo? Como le da el chavo. Como le da el chavo. Mutismo, respuesta verbal ausente o escasa. O sea, casi que el paciente no habla. ¿Cuánto tiempo se puede quedar así? Todo el tiempo que esté catatónico. Obviamente tengo que excluir que sea un paciente afásico, porque si el paciente tiene un TEC, y yo digo tiene una afasia de Broca o una afasia sensitiva, no me puede hablar y no está mutista. El mutista es el que está con la patología mental. El negativismo, que es la oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o estímulos externos. Deme la mano. Caminen. Entonces no hay respuesta. Ni obedece una orden motora o se opone a que entonces tú cogerle la mano. Ahí sí va a mover el brazo. No te va a dar la mano. Entonces se está poniendo, tiene un negativismo. La adopción de posturas. Muchos tienen posturas externas, pues graves, en el sentido de que pierden el movimiento espontáneo y son contra la gravedad. El manierismo, que es el exagerado movimiento en gestos, mímica y marcha, que parecen como faltos de espontaneidad, teatrales y artificiosos. O sea, ver al paciente caminar extraño y después se queda rígido. Los pacientes tienen un estado de conciencia, pero no tienen contacto con el medio exterior, ¿cierto? Estereotipia es el movimiento repetido, anormalmente frecuente, no dirigido a un objetivo, o sea, no tienen ninguna intencionalidad. La agitación, o sea, ellos pueden pasar de la total inmovilidad a estar agitados, a pegar gritos, ¿sí? A salir corriendo por un lugar. Hacen muecas y tienen ecolalia, que es la imitación de la palabra que la persona dice, y la ecopraxia, que es imitar el movimiento de la persona que está al frente, ¿sí? Entonces, son 12 tipos de movimientos que con 3 de ellos hacemos diagnóstico de ¿qué? No de esquizofrenia, sino que hay esquizofrenias que tienen síntomas catatónicos. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Esquizofrenia. ¿Qué significa esquizo? Desordenado. ¿Y qué significa frenia? Mente. Es una mente desorganizada o desordenada. Antes del siglo XIX se describió aumento de la prevalencia, pero lo consideraban la locura. El concepto pues, está basado en los 4 elementos y en los temperamentos melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. Posteriormente ya se conocía lo que era la melancolía y lo que era la manía, ¿sí? Pero se decía que estos pacientes no tenían eso, era compromiso del estado cognitivo. Entonces, los pacientes se les llamó, tenían locura cognitiva, ¿sí? Posteriormente, los trastornos mentales, pues se les dio toda la repercusión de la iglesia como un trastorno de posesión demoníaca, eran sometidos a condiciones miserables, trataban de exorcizarlos, sacarles el demonio, los pacientes murieron muchísimos quemados. Y en la época de la Ilustración, como pues llega la época de conocer, aprender y saber, se le recobró como una posible enfermedad mental, se le dio la importancia ética a la enfermedad, y el primer neurólogo destacado en esa época fue Philippe Pinel, que trataba a los pacientes esquizofrénicos. Como es una mente dividida, una mente que se empezó a describir desde 1810, Kraepelin, que es el señor de abajo, le puso diagnóstico de demencia precoz porque él era un neurólogo y él veía demencias Alzheimer, demencias vasculares, Parkinson, Huntington, y él decía, pero todos los dementes son ancianos, pues son personas de más de 60 años. Y estos jóvenes, muy jóvenes, también tienen una locura cognitiva
No es manía, no es melancolía, entonces les voy a poner demencias precoces, ¿sí? Ya posteriormente Bleuler le pone el nombre esquizofrenia en 1911. Kurt Snyder es un psiquiatra, que describió los síntomas de primer orden. En psiquiatría no hay nada patognomónico, pero cuando un psiquiatra tiene síntomas de primer orden, casi que está muy seguro de que lo más posible que está pasando ahí es que tenga frente a sí una esquizofrenia, porque pocas enfermedades hacen síntomas de primer orden. O sea, diferenciar una psicosis de una manía, una psicosis de una depresión psicótica, de una manía psicótica, de un autismo con psicosis, de un retraso mental con psicosis, de una enfermedad orgánica con psicosis. La de la esquizofrenia tiene unas peculiaridades que Snyder ahorita describe y les voy a mostrar cuáles son. No son, acuérdense que no son que va a diagnosticar la enfermedad, pero son sugestivas de que la posibilidad de la enfermedad mental esté presente. Estos son los síntomas snyderianos. Pensamiento sonoro. O sea, ellos te dicen que su pensamiento tiene voz. Se podría escuchar. La gente lo escucha, pero él solo está pensando. Yo, doctora, no he abierto mi boca, pero todos los de ese pabellón ya saben yo qué pienso. Y cómo no, a ver, si usted no lo ha dicho, no lo tengo que decir, porque mi pensamiento a los otros les llega como un sonido. Me pueden escuchar cuando yo estoy pensando. Doctora, usted aquí ya sabe lo que yo estoy pensando, si no me lo has dicho, porque usted ya lo escucha. Eso piensa un paciente que tiene síntomas snyderianos. Escucha voces que discuten entre sí. Escucha voces que comentan las propias acciones. Experimenta influencias corporales. O sea, que mi cuerpo está sometido por lo que hacen los otros. Tiene robo y otras influencias sobre el pensamiento. Mi pensamiento me lo han quitado, doctora. Yo tenía una invención, yo creé un experimento muy importante para la raza humana y me lo han quitado. La gente me lo sacó de la cabeza, me lo han robado. Divulgación del pensamiento, sensación de que los demás escuchan su propio pensamiento. O sea, que su pensamiento es sonoro, todo el mundo lo puede saber sin haberlo dicho. Estos que están ahí son muy sensibles de que el paciente sea esquizofrénico. Nos falta pues que cumpla los criterios, pero cuando yo tengo pacientes psicóticos así, lo más seguro es que diga que me parece una esquizofrenia. ¿Qué tan frecuente es la esquizofrenia? A nivel mundial se dice que el 1%. Nosotros afortunadamente no tenemos una población en Colombia muy grande de esquizofrénicos. Nosotros tenemos una población muy grande de psicosis tóxicas, ¿sí? Pero en otros países como Estados Unidos y Europa hay mucho esquizofrénico, mucho. Género, la esquizofrenia tiene más prevalencia en hombres que en mujeres. 1.5 hombres por una mujer. Hay un libro de la CIP que dice que es igual. No se los valgo en el examen, se los estoy explicando en la clase. La esquizofrenia les da más a hombres, ¿sí? No quiere decir que a las mujeres no les dé, pero les da una forma tardía y es muy poco frecuente, comparada con la forma masculina que a la temprana edad. Obviamente también a las mujeres, como les da tardío, les da una esquizofrenia de mejor pronóstico, porque les coge la psicosis para los 40, 50 años, cuando ya se casaron, tuvieron hijos, estudiaron, entonces no se deterioran tanto. En cambio los hombres generalmente son muy jovencitos, que apenas están en el colegio, cuando les da el brote psicótico, ese muchacho que le da esquizofrenia a esa edad no va a la universidad, no trabaja, no se casa, no hace nada. Prácticamente la esquizofrenia es una enfermedad que le parte la vida en dos a un individuo. No vuelve a ser el mismo nunca, ¿sí? Y se deteriora mucho porque está muy joven. Lo cogió apenas como empezando la adultez joven, pues. Generalmente aparece entonces antes en los hombres. Si tenemos sexo masculino, lo más frecuente es que aparezca entre los 15 y 25 años, pero con un grupo más frecuente entre los 15 y 18 años, ¿sí? En cambio a la mujer le da más tardío, le da casi como la edad del brote bipolar o el brote maníaco, entre los 25 y 35 años. ¿Listo? Los niños mayores de 5 años pueden desarrollar esquizofrenia. Por debajo es muy difícil diagnosticarlo, porque yo antes de los 3 años no tengo un lenguaje para poder saber qué le pasa al niño, pero hay esquizofrenia infantil.
No es lo más frecuente, pero hay. Igual que presentar esquizofrenia a la tercera edad, es muy poco probable. Lo que sí es probable es que yo tenga esquizofrenia desde los 15 y ahora tengo 80 años y tengo la misma enfermedad, ¿cierto? Pero no que me dé a los 80, sino que la traigo desde que era un joven, sí. Algunos niños desarrollan esquizofrenia, bueno, eso no. Bueno, habla de los síntomas prodrómicos. Hay rasgos de la personalidad del niño que le pueden hacer pensar a uno que el paciente tiene una forma singular, extraña, de comportarse o de sentir, pero todavía no ha hecho el brote psicótico. 5 a 7% mueren por suicidio, o sea, psicóticos también se suicidan, y mucho, en el sentido de que quieren no volver a escuchar sus voces, quieren dejar de sentirse perseguidos o en riesgo, y se suicidan, se ahorcan, ¿sí? No es tan alto como el trastorno bipolar. ¿Cuál es el riesgo de un paciente bipolar de un suicidio? 20 veces más que la población general, ¿sí? No, son cambios de comportamiento. Ahorita vamos a mirar cuáles son los síntomas prodrómicos. No es la psicosis como tal, no, son cosas previas, más sutiles, pero que tú dices, pero ¿por qué todos los niños juegan y este solamente fantasea? O este no sabe diferenciar el juego de la realidad. Son cositas sutiles. Bueno. Esta es la distribución por grupo de edad. Entonces miren que los azules, son los hombres. Y los, no sé qué colores se dice, amarillo, naranja, son las mujeres. Miren que a los hombres están aumentando el pico más alto entre los 15 a máximo 24 años, ¿sí? Y las mujeres tienen entre los 20 a 30 y después un grupito más allá, que son las esquizofrenias tardías de las mujeres entre los 40 a 50 años, ¿sí? Cambio el hombre casi siempre lo hace supremamente adolescente. ¿Listo? La causa de la esquizofrenia, multicausal, no se le conoce una causa única. Se les ha detectado 3 patrones alterados. Las sustancias neurotransmisoras, principalmente dopamina, serotonina y la vía glutamatérgica, esas 3. Anomalías cerebrales y alteraciones del sistema inmune, ¿sí? Hablan los estudios de predisposición genética. Nosotros no tenemos tantos patrones heredables, afortunadamente, de esquizofrenia como si los tenemos de trastorno bipolar, sobre todo en el oriente antioqueño, pero igualmente es una enfermedad que tiene componentes genéticos. En Europa y en Estados Unidos hay muchos de componente genético, y hay un grupo de esquizofrénicos que se les relacionó con la enfermedad celíaca y trastornos intestinales. Lo que más vamos a ver durante los que leyeron esquizofrenia o han leído es que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo. No es así ni la depresión ni el trastorno bipolar. O sea que esta es una enfermedad que nos preocupa desde el estado de la mujer embarazada, ¿sí? O sea, desde el embarazo, ese bebé que está en útero tiene riesgos de padecer una esquizofrenia, pero no se va a conocer pues hasta que haga el brote psicótico. Entonces, ¿qué nos preocupa? Primero, la susceptibilidad genética, que en el embarazo o en el parto haya una lesión cerebral temprana, sea hipóxica, sea vascular, sea traumática, que ya cuando el niño nace, pues si está en la infancia, haga los síntomas básicos o menores, o los pródromos, y en la adolescencia, secundario al estrés psicosocial y al abuso de sustancias, o sea, ingerir tóxicos alucinógenos, el muchacho haga el brote psicótico de la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Qué dice la genética? Que los familiares de personas con esquizofrenia tienen mayor riesgo de desarrollarla, y los estudios de hermanos monocigóticos muestran un riesgo de padecer la enfermedad con un 48%, muy alto. ¿Sí? Nuestras esquizofrenias no parecen ser tan genéticas, pero las del otro lado del mundo, sí. ¿Listo? Estos son lo que genéticamente más se ha descrito, de cuáles proteínas o ligamentos de cromosomas están afectados en la esquizofrenia. Y sobre todo, como sabemos que la dopamina y la serotonina son las más implicadas, sabemos que el receptor de dopamina 3QT13.3 es uno de los más estudiados, y en serotonina el 13Q14.21.
Eso pues ya lo hace un genetista. Aquí al frente no les hacemos casi ninguna forma cariotípica ni rastreo genotípico a nuestros esquizofrénicos, porque las formas de esquizofrenia de Colombia no son casi genéticas. Tiene que ser que encontremos, doctora, el tío era esquizofrénico, mira, el muchacho está esquizofrénico. Entonces tengamos pues ya la consanguinidad, pero no es tan frecuente como en otros países del mundo, donde sí se les hace todo el estudio genético. Aquí volvemos a tener el neurodesarrollo. Entonces tenemos, ¿qué pasa con el neurodesarrollo? Pues uno está formando la neurogénesis, o sea, está formando el tejido neural y las neuronas y sus circuitos específicos. Entonces, primer trimestre y segundo trimestre del embarazo ocurre una diferenciación neuronal. En el tercer trimestre del embarazo ocurre la migración neuronal, o sea, que esta neurona dice, yo soy de la parte piramidal, yo soy del sistema límbico, yo soy del sistema de los ganglios basales, o sea, todas las neuronas migran al lugar que les corresponde. Eso ocurre en el tercer trimestre del embarazo. Si a mí en el tercer trimestre del embarazo me da una rubeola y yo hago, pues obviamente, pues tengo una infección por rubeola, no solamente se puede alterar la parte fenotípica del bebé, puede quedar sordo, puede tener enfermedades cromosómicas, sino que se le puede afectar la migración neuronal. Entonces, aparentemente el niño puede nacer normal, de una madre que está infectada con algo, que tuvo una exposición a alguna sustancia, pero cuando ya el muchacho crece es cuando va a empezar a tener el brote de psicosis. Y ya a nivel postnatal tenemos que ocurre una apoptosis, o sea, a uno se le mueren unas neuronas cuando está jovencito, y la última poda neuronal le ocurre a uno más o menos entre los 14 y 17 años. ¿Sí? O sea, una parte del cerebro bota algunas neuronas porque está podando el tejido neuronal. ¿Sí? Entonces, si yo a esa edad, que se me está remodelando, pues por decirle de alguna manera, el cerebro, yo consumo marihuana, ¿qué me puede pasar? Que el efecto tóxico ante la poda neuronal me haga quedar psicótico. Entonces, las drogas por sí solas, uno no puede asegurar que en un 100% produzcan psicosis o esquizofrenia, pero en un cerebro susceptible que está teniendo una poda neuronal, sí. ¿Me entienden ese concepto? Y eso es lo que le pasa mucho a los jóvenes de acá. Consumen en el periodo donde el cerebro es más susceptible neuronalmente, no lo saben pues porque nadie lo sabe, ¿sí? Pero es ahí el riesgo de que la sustancia alucinógena se quede haciendo un daño permanente. Porque uno conoce gente que ha consumido 50 años marihuana y te dice que nunca ha escuchado una voz, que no sabe cómo así que dicen que la gente se pone con persecución. A mí no me da nada, doctora, a mí me da risa, sueño, tranquilidad, a mí no me da eso. Y ha consumido 40 años y el cerebro está pues bien. Tiene una dependencia, pero no se vuelve psicótico pues. En cambio hay muchachos de un mes de consumo completamente locos, o sea, completamente deteriorados, completamente delirantes, con todas las alucinaciones complejas, con los síntomas snyderianos, hospitalizados, y uno le tiene a la familia el triste diagnóstico de que lleva un mes psicótico. Eso posiblemente va a ser una esquizofrenia. Nos faltan 6 meses, pero la posibilidad que tiene de limpiar el cerebro y mejorarlo es poca. Uno ya sabe que va con una esquizofrenia, ¿sí? Es más riesgoso consumir sustancias en la edad joven que en la edad adulta. Capaz que los adultos no son tan bobos pues, los adultos ya tienen más criterio, más carácter, piensan más lo que van a hacer, el joven no, ¿cierto? Pero el joven tiene una posibilidad de mucho riesgo de caer en la psicosis por tóxicos. Estos son los cambios del neurodesarrollo también, pues esto es alteraciones cuando migran las neuronas a las células piramidales, entonces se tienen que organizar, agrupar, hay ectopias, hay migración en capas frontales, mesiales, amígdala, hipocampo. Si todo eso se daña, esa es una causa por lo cual alguien puede desarrollar una esquizofrenia. Estas son las 3 vías más relacionadas con la esquizofrenia y la psicosis. Así, a las 11 terminamos. Entonces son la vía dopaminérgica, la vía glutamatérgica y la vía serotoninérgica, ahí están por colores, ¿cierto? Todas están involucradas con corteza prefrontal, hipotálamo, núcleo accumbens, área tegmental ventral, hipocampo, núcleos del Rapé, sustancia nigra y cuerpo estriado. ¿Sí? Nos vamos a ir volviendo común esos nombres porque los vamos a memorizar seguramente. Y esas 3 vías están relacionadas con la esquizofrenia. Esta es una, no se ve nada, aquí no se ve nada. Créanme que es un corte sagital de un cerebro.
es de una tomografía por emisión de positrones en un paciente en un momento de una tarea de memoria, o sea, le está diciendo al paciente que repita algo que debió memorizar y se indica que cuando menos se aceleran los lóbulos frontales, que es lo que está como en rojo, no sé si lo ven, yo sí porque ya sabía dónde estaba, allá arribita, hay un aumento anormal de la actividad dopaminérgica en el striatum. En verde se estaría relacionada con los déficits cognitivos de un paciente con esquizofrenia. O sea, lo verdecito está relacionado con el déficit cognitivo y lo rojito en el área frontal está relacionada con la hiperactividad dopaminérgica. Esta es otra teoría que es la de la alteración displásica. Uno puede tener un patrón de cerebro que tenga asimetría entre el izquierdo y el derecho, que tenga formación de tractos axonales anormales, volúmenes anormales de la estructura cerebral y alteración en las conexiones neuronales primarias. Eso no se sabría hasta que el paciente pues haga un estudio biológico y biomolecular. O sea, aquí no lo hacemos. Pero eso es lo que da los estudios en otros países sobre esquizofrenia. Factores obstétricos. ¿Quiénes tienen factores periparto? Bajo peso al nacer, niños de mujer con preeclampsia, que tengan dificultad en el parto o el parto haya sido prolongado, donde haya sufrimiento fetal y complicaciones obstétricas. Factores virales como la influencia, la rubeola durante el segundo trimestre del embarazo va a afectar la neurogénesis, ese es otro factor de riesgo. La teoría de la parte neurotransmisora, entonces tenemos la hipótesis dopaminérgica, obviamente es un exceso de dopamina el que va a llevar a que el paciente alucine o delire, y por eso su tratamiento es con antipsicóticos que son antagonistas dopaminérgicos, ¿sí? Obviamente el receptor que más se va a trabajar es el receptor D2. Hay alteraciones inmunes, disminución de la interleuquina 2, incremento de la interleuquina 6 y noxas virales relacionadas con el paciente con esquizofrenia. A nivel estructural, si le hago una tomografía o una resonancia a un paciente con esquizofrenia, voy a encontrar algún hallazgo. Se les encuentra aumento de los ventrículos, ¿sí? Y atrofia del hipocampo. Y aquí está explicando que la alteración pues, está relacionada por la teoría dopaminérgica y la disfunción de los receptores de N-metildiaspartato. Este es el grupo de edad y pacientes con alteración del volumen ventricular, ¿cierto? Entonces, ahí se ve la diferencia entre el paciente esquizofrénico, que está en rojo, con el paciente control. Si uno tiene un primer brote psicótico, o una psicosis breve, o un trastorno delirante paranoide, y le hace un TAC, no va a haber nada. El TAC va a estar normal. Pero si uno coge un esquizofrénico de varios años de evolución, sí le va a ver la atrofia hipocampal y los ventrículos aumentados de tamaño. No hacen pues una hidrocefalia, no hay que hacer ninguna derivación, pero tiene ventrículos muy grandes. Vamos a saltar esto. Hay una descripción de pacientes con esquizofrenia que tienen anomalías físicas menores. Tampoco son patognomónicas, pero son sugestivas de hacer un seguimiento neurológico, porque eso lo ve uno en un niño. Las describió Krepelin y decía que eran trastornos del proceso embrionario que habían ocurrido fallas. Y hablaba de estas plantas. Pequeñez o deformidad del cráneo, o sea, microcefalia, orejas con deformidad, facies infantiloides, pérdida de dientes, o dientes que no nacen, pues que no sale el dientecito, hipertelorismo, que son los ojos muy separados, úvula bífida y el cuello corto. No es que si yo tengo una cosa de esas, uy doctora, ya voy a ser esquizofrénico, no, pero si yo tengo un niño así, que tiene una anomalía física menor, el parto fue complicado, a la mujer le dio una infección en el embarazo, ¿sí? Yo le tengo que hacer un crecimiento y desarrollo mucho más ajustado, ¿cierto? Se le tiene que hacer todo el seguimiento por el neurólogo hasta que busquemos si eso va a reportar una enfermedad o no. ¿Listo? Los signos neurológicos blandos es lo mismo, los van a buscar, no sé si por neurología los aprendieron, son déficits muy discretos en la sensibilidad o en la motricidad. Son pacientes que no pueden coordinar determinados movimientos, ¿sí? Y muy frecuentemente se puede ver en pacientes con esquizofrenia que habían síntomas neurológicos blandos, ¿sí? Ahora sí, ¿qué sería el pródromo? El pródromo es
que antes de la psicosis, del brote psicótico, van a haber unos cambios que pueden ser semanas a meses o incluso años, donde hay anomalías de la conducta y psicológicas. ¿Qué se va a afectar? La cognición, la emoción, la percepción, la comunicación, la motivación y el sueño. Entonces los niños con pródromos hacen esto. Dificultad para diferenciar sueños de la realidad. Alucinaciones visuales o auditivas, pero simples. Simples es, por ejemplo, yo escucho que me llaman. ¿Usted no me está llamando? Yo escucho que usted diga mi nombre. Nunca la voz le habla, ni es una alucinación compleja, es una alucinación simple. Pensamiento de manera confusa. Pensamientos de ideas vívidas y bizarras. Cambios extremos y bruscos de humor. Comportamiento raro. Pensar que la gente está en contra de él. Comportarse como un niño de menor edad, a pesar de que tenga una inteligencia normal. Ansiedad y temor severo. Confundir la televisión con la realidad, es de los que más le buscamos a los niños, porque es el que más entienden. O sea, tú estás viendo Dragon Ball Z, no sé, ese muñeco es de la realidad, también. Sí. Él ha pasado por acá por la escuela, yo he jugado con él, pero se entra al televisor y el televisor es un personaje, ¿sí? O sea, cuando el niño ambos contextos los tiene fusionados como de la misma dimensión. Y tienen problemas para hacer o mantener amistades. Al final se mantienen muy inhibidos, muy solitarios, ¿sí? Entonces, si yo tengo un niño con algo así, no es que ya digo que tiene esquizofrenia. Le digo a la psicóloga, le digo a la mamá, pues si soy la profesora o si soy el médico general, que le haga unas valoraciones, que lo ponga a dibujar, que le diga cómo se siente en su casa, qué siente en su casa, que si ve algo extraño que otras personas no puedan ver, ¿sí? Para que el niño se acerque a expresarnos los síntomas de esta patología, y algunos de ellos pueden ser los pródromos de una esquizofrenia. Algunos se les quita. Ahí hay gente que me dice mucho que sí, ahí está lo del amigo imaginario. No está ahí. Que el amigo imaginario es completamente normal, ¿sí? Tiene una etapa, pues si usted me dice a los 12 años, ¿tiene un amigo imaginario? No, está psicótico, porque no es a esa edad. El amigo imaginario es muy pequeño. Generalmente empieza, desde que empieza a tener lenguaje el niño, empieza a interactuar con alguien con la que juega. Entonces, si te sirve una tacita de té, pues, o a jugar muñecas, la muñeca también come té. Entonces, mamá, dame rosquitas para mí, para la muñeca que come té. Pues la muñeca se llama Anita. Anita es mi amiga. Entonces las mamás son, pero Anita no está ahí. No, Anita no está ahí, pero ella juega conmigo. O sea, ella sabe que hace propia de su mente, no es un ser extraño, no es un ser diferente a ella. O sea, Anita no existiría sin ella. Donde tú vas va Anita, o Anita puede ir a algún lugar sin ti, no, va con ella, ¿cierto? Ella la saca cuando ella desea que salga, ¿sí? Bueno, a nivel temprano, el paciente a nivel afectivo se ve depresivo, aislado, funcionamiento subnormal, o sea, es más lento para el aprendizaje, la motivación es muy poca, o sea, es muy raro que a los niños no les guste jugar, muy raro. Pueden haber diferencias, puede haber el que le gusta la bicicleta, el otro que le gusta el balón, y el otro que le gusta dibujar, pero tiene que haber motivación por algo. Hay que buscar, porque estos niños no se motivan. Alteran el sueño, tienen ansiedad, desconfianza y poca concentración. Muestran conductas extrañas, abandonan la higiene o no la alcanzan. O sea, tú le dices al niño desde los 6 años, ya te bañas solo, debes bañarte, y el niño empieza a coger hábitos de higiene. El niño con pródromos no. El afecto es inapropiado, cuando habla no dice nada. Ese niño que empieza a decir algo y usted es como, ¿qué dijo? O sea, ¿qué quiso decir? No llegó a decir nada. Es muy sobrevalorado, circunstancial, o sea, da muchos rodeos, con pensamiento mágico. Niños que, por ejemplo, puede que en todos sus dibujos sea un monstruo que hace tal cosa, y entonces este es un cuarzo que tiene rojo centella, o sea, claro que ahora hay muchas caricaturas que son muy fantasiosas y los niños juegan con cosas con gran imaginación, pero hay que saber si el niño ese juego lo diferencia de su realidad, ¿sí? Bueno, aquí volvemos entonces a la forma longitudinal de la enfermedad. Entonces, nos importa desde el embarazo de esa mamá, porque es una enfermedad del neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo se da en forma normal. ¿Qué podemos encontrar en ese desarrollo? Que el niño tenga o síntomas
neurológicos blandos o síntomas físicos menores que no son patognomónicos, pero nos hacen pensar que algo pasó. O saber que en el embarazo hubo enfermedades en la materna, infecciones o complicaciones que hayan comprometido la migración neuronal de ese niño. Ya cuando el niño nació, pues miramos el ajuste y la adaptación neonatal, pero empezamos a tener cuidado con los pródromos, qué pena. Posteriormente, el primer brote psicótico y ya la cronicidad que lleva a deterioro cognitivo en la esquizofrenia. Aquí no hablan de la... No. Listo, va a pasarme esto hasta ahí. Es este el que lo dice. Entonces está la alteración bioquímica. La alteración bioquímica seguramente ocurre más a nivel embriogénico, ¿sí? Ahí es donde ocurre también la alteración, pues obviamente genética, ¿sí? Y la alteración de la migración neuronal. Lo que está arriba, que son los factores detonantes, como son el estrés ambiental, problemas biológicos o enfermedades, y las drogas ya harían parte de la alteración posterior al nacimiento del sujeto. Generalmente en la adolescencia es cuando el paciente es más susceptible, porque ahí ocurre la poda neuronal. El paciente puede empezar con pródromos o puede ya empezar con un brote psicótico que tiene síntomas positivos y síntomas negativos. O sea que estos son los síntomas básicos de una esquizofrenia. Son esos dos grupos de síntomas. ¿Cuáles son los positivos? Alucinar, ideas delirantes, pensamiento desorganizado y conducta desorganizada, catatonía. ¿Esos cuáles eran los dominios de la psicosis? ¿Listo? ¿Y cuáles eran los síntomas negativos? Las 5A: alogia, anedonia, abulia, aplanamiento afectivo y aislamiento social. La anedonia que está ahí es igual a la anedonia del depresivo. Es pérdida del placer o el interés por las cosas, ¿sí? La abulia, acuérdense que es pérdida de la iniciativa, de la capacidad volitiva. O sea, el paciente no tiene interés de hablar, de moverse, de bañarse, de hacer actividades. Es un sujeto que se queda en casa, encerrado, sucio, no se cambia la ropa, no va a comer, no sale a la esquina, no se relaciona con nadie, no hace ninguna actividad. Entonces es una enfermedad que los síntomas negativos, a pesar de que el paciente no está tan florido, son los que lo empeoran cognitivamente. Entonces se les altera el aprendizaje, la función ejecutiva, la velocidad motora y la fluencia verbal. Tienen alteración de la atención, dificultad para la evocación retardada, pérdida de memoria inmediata y memoria de trabajo. Entonces usted le puede decir a un esquizofrénico, por ejemplo, que ponga a hacer una sopa. ¿Qué ha sabido hacer? No sabe si primero tiene que poner el agua, si primero tiene que pelar la papa, si primero lava la papa, si saca primero la papa. O sea, ¿cuál es el orden de las actividades para realizar? No las sabe hacer. No puede conducir porque no sabe cuál es la memoria de trabajo para hacer los cambios, frenar, meter el clutch, pues no sabe hacer esos pasos. No, ya después de psicótico, ¿sí? Y es más, con los años. O sea, tú coges a un psicótico reciente y todavía le entiendes todo lo que dice y hasta le ves capacidades pues como normales, porque no tienen retraso mental, ¿cierto? O sea, son capaces de aprender. Pero cuando la enfermedad evoluciona en el tiempo, como lo escoge tan temprano, puede que a los 30 años tú te sientes a hablar con un muchacho y tú te encuentres a alguien que no encuentra las palabras adecuadas. Si le dices que se coma, por ejemplo, un huevo duro y está con la cáscara, progresa mucho, claro. Entre más tardío consulte, progresa más, ¿cierto? Hay gente que la hemos cogido con el primer brote psicótico, entonces se mejoran mucho, ¿sí? O sea, la esquizofrenia es la enfermedad que más ha evolucionado en la psiquiatría, la que más medicamentos tiene, ¿cierto? Son de muy alto costo, pero son muy potentes. ¿Qué pasa? Que nuestra población, la mayoría es muy pobre, le cuesta mucho acceder al sistema de salud, se quedan con la psicosis en la casa. Cuando lo llevan a uno pone el diagnóstico y uno echa la tristeza porque pues el paciente ya no le entiende ni lo que me habla. Eso no recupera ni con medicamentos. Si tú todavía lo tienes en un curso que apenas está empezando y no se ha deteriorado, le puedes parar el deterioro, más no le puedes curar la esquizofrenia. ¿Listo? Claro, y eso va a depender, pues hay esquizofrénicos que trabajan. O sea, en la red de Envigado
teníamos muchos pacientes crónicos con esquizofrenia. Y mira, ya algunos estaban también que la alcaldía les permitía vender, por ejemplo, el cubo en todo el Parque del Poblado. Entonces él salía, iba por el cubo o por el periódico colombiano, se paraba en la esquina, vendía su periódico, sabía recoger la plata, interactuar con la sociedad, salía a la calle, volvía a la casa. A ellos se les hace mucha terapia ocupacional, entonces todos los martes se reunían todos, les hacían toda la psicoeducación, les hacían actividades motoras, los metían al INDER. Entonces hay pacientes que dentro de una enfermedad incurable están controlados. Si tú me preguntas, ¿y él por qué no se fue para la universidad? Que no puede. ¿Por qué no trabaja en una empresa común y corriente de 7 a 5 de la tarde? Puede. ¿Sí? ¿Por qué no se casa y tiene hijos? Porque no puede. O sea, la enfermedad le empeora muchísimas condiciones básicas del ser humano. Por eso es una enfermedad muy devastadora. Pero hay unos que si les coge rápido, tú todavía hablas con ellos y les entiendes perfectamente. De hecho, nosotros en Envigado tuvimos una persona que era la que nos hacía todos los trabajos del consultorio. O sea, él la recibía a los pacientes, él te decía, por ejemplo, doctora, ¿no trajiste almuerzo? Yo voy a Envigado y te compro, ¿qué quieres comprar? Hamburguesa, papas, carne, bueno. Y yo le entregaba la plata y él sabía llevar la plata, sabía hacerte una consignación en un banco y él era impecable. Cuando no lo veíamos en el trabajo, ¿qué le pasó a Alvarito? Está psicótico. No le han dado la inyección, está enfermo, no puede ni siquiera salir a la puerta de la casa porque lo están persiguiendo, ¿sí? Pero cuando estaba aliviado, si yo lo traigo acá, de hecho él una vez vino con unos estudiantes a la cámara de Gesell, o sea, ninguno le pone el diagnóstico adecuado, porque es un chico bien presentado, supremamente amable y educado, habla perfectamente bien, pero les puede contar, las voces me insultaban, me decían, hijo de puta, debe matarse, usted que está esperando que la ventana está abierta, salga a la calle y verá que ahora lo vamos a picar. Y él empezó así, y eso duró 2 años. O sea, eso es una esquizofrenia, ¿sí? Como se cogió tan rápido, ¿sí? Y le dimos posibilidad de trabajar en el mismo sitio donde lo estábamos tratando, la evolución de Álvaro ha sido maravillosa, ¿sí? Mucho, o sea, ¿qué pasa con él? Cada vez que para la medicación o el cisben no se le entrega, está enfermo, ¿sí? ¿Qué pasa con él? A pesar de muy funcional, porque se diría muy funcional, por ejemplo, vive con su mamá, ¿cierto? Que allá los molestaban mucho y le decían, usted no se ha enamorado, consigue una novia. No, no quiero tener novia, ¿cierto? Son muy aislados, son muy interiores. Pero en el sitio donde trabajaba, todos nos saludaba, hasta muy, muy educado. A la gente le decía, usted viene para acá al consulta, la doctora aquí está en el 8, el doctor acá está en el 6. O sea, atendía a la gente, que eso para un esquizofrénico es muy, muy laborioso. El esquizofrénico quisiera estar encerrado, no quiero ver a nadie. Y hacía contacto visual, o sea, él no se deteriora, pero no es lo común. Lo común es que nosotros veamos esquizofrénicos deteriorados. Los del mental están deteriorados. Porque vos los has visto y les preguntás, ¿cuántas veces has venido acá? 10, 15, no, yo vivo aquí, yo todas las semanas vengo acá, porque cada vez que sale deja la medicación. Y la familia no entiende la gravedad de la enfermedad. Entonces la enfermedad coge muchísimo vuelo, ¿sí? Bueno. Pero si yo les pregunto a ustedes, un paciente bipolar con psicosis, ¿llega el deterioro cognitivo? Pocas veces, porque es una enfermedad de prototipo cíclica, no es continua como la de la esquizofrenia. Entonces, mientras está maníaco, claro, está distraído, está perdido. Mientras está depresivo también, pero es que él tiene periodos entre la enfermedad aliviado. Entonces, un bipolar te puede decir, yo tuve una crisis en el 2005 maníaca y tengo una crisis actualmente en el 2019 depresiva y entre el 2005 y el 2019 estuve normal, ¿cierto? Eso es un bipolar, ese paciente no se deteriora. ¿Cómo? Es que el esquizoafectivo sí, porque se queda psicótico. Lo que más deteriora a una persona es quedarse psicótica, ¿sí? Se deteriora mucho el cerebro. Entonces, por eso la psicosis, entre más rápida, miren que la misma evolución lo dice. ¿Qué le pasa a un episodio psicótico breve? Nada. Alucina 2 días y vuelve a la normalidad. Pero a un esquizofrénico es que la psicosis se le queda continua, ¿cierto? Hasta que lo coja un médico, ¿sí? De hecho, casi todos los medicamentos de la esquizofrenia son post. O sea, ustedes le pudieran mandar al paciente el medicamento que quisieran. Lo pusieron ahí, es para que el paciente tenga acceso, porque yo les voy a decir,
Nosotros veíamos en Envigado pacientes que venían desde apartado 2 años después de una remisión. ¿Hace cuánto lo remitió el médico general? Hace 2 años. ¿Con qué síntomas? Psicóticos, grave ya. Se perdieron 2 y el médico no le puso nada. Te lo tienes que poner porque tú eres la única que le puede mejorar la calidad de vida a esa persona. Cuando llegan de uno ya uno no tiene sino una mala noticia y poner un medicamento y a ver qué recuperación tiene. En cambio, si tú sabes que tiene una esquizofrenia, pues esa es tu posibilidad diagnóstica, tú le haces todos los exámenes orgánicos y no encuentras nada más, tú le empiezas los antipsicóticos y le mejoras el pronóstico. Ahí hay una dificultad, es que el paciente tenga adherencia, pacientes que no se los toman. Y hay familias que no ayudan. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces no, qué pena. Aquí me voy a retroceder un pedacito. En el criterio de esquizofrenia del DSM-5, entonces dice que el criterio A, que es el más importante, tiene que durar 1 mes mínimo. ¿Y cuáles son los síntomas de ese mes? Delirar, alucinaciones, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado catatónico y los síntomas negativos. ¿Listo? Pero cuidado para que en el examen no me vayan a poner que la enfermedad dura 1 mes. Lo que dura 1 mes es el criterio A de la psicosis. Pero la enfermedad dice claramente en el criterio C que los síntomas son continuos en un trastorno que persiste durante mínimo 6 meses. ¿Listo? Si dura menos de 6 meses, ¿cómo se llama? Esquizofreniforme. O sea, se parece totalmente a una esquizofrenia, pero no ha cumplido el tiempo. Si los pacientes solamente tienen delirios plausibles, no alucina, no se deteriora, ¿cómo se llama? Trastorno delirante. Si el paciente tiene una psicosis, delira y alucina súbitamente por más de un día y menos de 1 mes, ¿cómo se llama? Episodio psicótico breve. Si el paciente cursa con una manía psicótica o una depresión psicótica severa, se le mejora lo maníaco, se le mejora lo depresivo, pero continúa psicótico mínimo 2 semanas más, se llama trastorno esquizoafectivo. Si el paciente tiene 1 mes de alucinaciones, delirios, comportamiento desorganizado, catatonía, síntomas negativos y la patología longitudinalmente dura 1 año, se llama esquizofrenia. Okay. Bueno. Hay tipos de esquizofrenia. La paranoide es muy frecuente, la hebefrénica es lo mismo que cuando en los textos dice desorganizada, o sea, ya no hay un sujeto con el que tú puedas hablar, no le entiendes las respuestas, no te entiende las preguntas, o sea, eso es un estado muy triste porque parece un ser como un perrito, un animalito. Ya hay pacientes que no te interactúan con el medio, no te hablan, no entienden el lenguaje porque se deterioraron mucho. Hay esquizofrenias ya catatónicas que cursan con catatonía y las indiferenciadas. La catatonía no es muy frecuente, yo en psiquiatría he visto 2. ¿Por qué creemos que no es tan frecuente? Porque ya la psicosis se coge más rápido. La época anterior, que ni había antipsicóticos, todos se ponían catatónicos. O sea, usted entraba a una unidad de esquizofrénicos y todos estaban moviéndose extraño, de momento gritaban, con catalepsia, parece llamen al doctor que yo creo que se murió, no se ha muerto. Pero está inmóvil, está rígido, tiene ecos, tiene oposición, tiene manierismos, o sea, tiene puras conductas motoras anormales. ¿Cuál es la evolución y el pronóstico de la esquizofrenia? Es más desfavorable a menor de edad al comienzo del trastorno, ¿sí? Porque es que va a sufrir más tiempo la enfermedad, porque es que le va a afectar la vida más tempranamente. Entonces algunos, no, yo llegué hasta 7º, es que doctora, en 7º ya todo el día escuchaba esas voces persiguiéndome, insultándome, me tuve que salir del colegio, entonces no terminó ni el bachillerato, ¿cierto? Entonces entre más temprano, que es el grupo que más frecuentemente le da hombres muy jovencitos, el pronóstico es más desfavorable. El que es de comienzo crónico e insidioso, el paciente dice que, las historias dicen que el que no está casado, pues obviamente, porque es que si ya me casé, me dio una esquizofrenia tardía, esa es de mejor pronóstico. El que tiene escasa adaptación premórbida, o sea, que de niño no interactuaba con los amiguitos, no jugaba como niño, no se relacionaba con las personas. Los que tengan antecedente familiar de esquizofrenia, obviamente es más desfavorable. Los que tengan una larga duración de la psicosis o de la enfermedad, o la psicosis no tratada durante más tiempo. Sí, me quedo mucho tiempo psicótico,
yo le conté a los compañeros de ustedes que no están conmigo de un paciente que él empezó como un trastorno delirante celotípico. Entonces él solamente le decía a la esposa, vos me sos infiel, le buscaba a los hombres debajo de la cama, la golpeaba, la insultaba, le decía perra, todo. Y la mujer y el hijo deciden odiarlo y decirle que se vaya a la casa, pero como él no se va, él se queda viviendo, háganse de cuenta, en la habitación de la empleada doméstica. Durante un año el señor estuvo encerrado. Durante un año le ponían la comida como si fuera un perro. A veces comía, otras veces no comía. El señor adentro estaba oliendo mal. El señor no salía. ¿Sí? Y la familia quedó convencida de que no importa porque lo odiaban supuestamente. La casa huele mal, salubridad va a esa casa, saca al señor, el señor tenía un pie diabético, se le pudrieron los pies, está amputado de las 2 piernas, usted lo escucha, no hay lenguaje con que habla con ese paciente. Y él no era ni retrasado mental, ni autista. Señor, ¿usted cómo conoció al esposo? Él trabajó en un banco, él trabajó en oficios no sé qué. Señora, y él conversaba normal, pero es que nosotros no sabíamos que eso era una enfermedad mental. O sea, él me empezó a agredir a mí, nosotros lo odiamos, no se quiso ir y lo dejamos que se encerrara. Y que lo que pasara con él vería cómo lo hacía. Hay veces caminaba por la casa, otras veces no, nosotros ni lo saludábamos. Pues señor, es que su familiar se pudrió en esa pieza, porque usted no se da cuenta de que, es más, esa pieza habían animales, había restos de comida, nadie limpió esa habitación durante un año, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal punto? También es muy negligente, ¿cierto? Porque eso no es lo común, o sea, a mí, pues a la pareja se pone así y uno algo hace, mínimo ir a la comisaría a denunciarlo, pero uno no se puede quedar pensando que él verá cómo subsiste porque él tenía una esquizofrenia, ya hebefrénica. O sea, hay que ponerle pañal, no sabe ni contener la materia fecal ni la orina, está en silla de ruedas porque también está amputado, no tiene lenguaje, alucinando todo el tiempo, el señor ya está deteriorado. Pero ¿qué más podemos hacer? O sea, el señor se pudo haber muerto ahí, no se murió, él llegó a un hospital, lo tratan, lo debridan y lo amputan. ¿Quién firma el consentimiento informado? La familia, cuando se le explica que el señor está deteriorado y se dan cuenta que eso es una esquizofrenia que se deterioró. Y la señora y el hijo van a la consulta con mucho cargo de conciencia, ya no puede hacer nada. Obviamente no lo hicieron de mala fe, pero la ignorancia es una cosa muy grave. Sí, es negligencia. Sí, es negligencia porque no hicieron nada. Ellos dicen no conocer esa enfermedad, que ellos pensaron que el señor era un desgraciado, que los trataba mal, ¿sí? Pero lo que ocurre después, o sea, él empezó como un celotípico nada más, posteriormente ya nadie sabe porque está encerrado. Y de hecho es muy frecuente que la familia vaya al consultorio a decirte, el paciente no vino, vine y fui yo, porque es que mi hijo no sale hace 3 meses de la pieza. Entonces tienen que llamarles a un cerrajero que tumbe la puerta. Gente que hay que tumbarle la puerta. Pero lo que pasa es que tú no deberías dejar que la psicosis avanzara a tal punto. Porque si yo vivo con un hijo, con un hermano, con el esposo y lo estoy viendo así, yo ya sé, eso es extraño. ¿Por qué habla así? ¿Por qué me dice esto? ¿Cómo así que no contesta el teléfono que nos van a interceptar? ¿Cómo así que nos están espiando? O sea, que coja... Yo tengo un paciente ahora que apenas es su cuadro esquizofreniforme, muchacho normal. Voy a poner en las cortinas bolsa de basura negra. Entonces, papá, ¿cómo así? ¿Para qué? Ahí no tenés la cortina, no, por ahí me ven. Es que yo ya escuché el vecino diciendo que nosotros somos de una mala familia, nos estamos robando la plata del Estado. Y él, ¿cómo así? Es que vos sabes que ninguno de nosotros trabaja en el Estado. El papá trabaja en una empresa, la mamá fue profesora, pero ya no trabaja. Y usted es un estudiante. No, papá, usted no sabe, vea, le voy a mostrar mi celular. Esto, vea, son los mensajes que me han mandado. Y aquí ya, este es un muchacho que me está siguiendo. Me está siguiendo. Es mejor, vea, tapemos todas las ventanas con bolsas de basura negra. Eso es muy raro. El señor, sin conocer nada de la esquizofrenia, mismo consultó. El hijo mío está muy raro. Lo primero que estamos haciendo es buscarle tóxicos, porque ha consumido, ¿cierto? Es que él empezó a estudiar una carrera y a los 2 semestres se salió. Y el último semestre estaba encerrado en la casa. Antes hacía fútbol, deporte, tenía compañeros en la unidad. Ya nadie sale, no va donde nadie, no quiere verse con nadie. Cuando le decimos que busque los amigos, no, ¿cuáles amigos? Yo amigos no tengo, ni los mencionen. Yo no quiero que esos manes vengan acá. ¿Y qué te hicieron, pues? No me hicieron nada. Y mira, sí, pues todos sus picadas. Eso parece una esquizofrenia, ¿cierto? Apenas está en estudio,
¿cierto? Pero uno no se puede quedar tranquilo con esas conductas, hasta que lleguen conductas demasiado extrañas, que ya es más difícil de coger al paciente. Doctora, que para llevarlo a su consultorio lo tenemos que sedar, que lo tienen que coger varios, porque ¿quién se lo va a llevar si es que el paciente no se deja llevar? Ojalá no llegáramos a esos extremos. Bueno, los que tengan abuso de sustancias o enfermedades mentales comórbidas van a tener peor pronóstico. En los que tengan más alteración de las imágenes del cerebro y los pacientes que se les trata muy bien en el ambiente familiar. Claro, si es una enfermedad tan grave, usted va a escuchar a los pacientes del mental: doctora, mi mamá me dice loco, a mí, mi hermano me dice, ojalá te murás, que vos estás muy enfermo, que vos no servís para nada, que vos sos un fastidio, que vos sos un estorbo, cuando era que te vas a morir y que te van a perseguir de verdad. Entonces la gente los trata muy mal y eso los hace a los pacientes rehusar más de su enfermedad. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer con los pacientes con psicosis y con esquizofrenia? Primero, sustancias, ¿cierto? Epilepsia, sobre todo las del lóbulo temporal, neoplasias del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, trauma encefalocraniano generalmente frontal o de áreas límbicas, y otras patologías como el VIH, la porfiria, los déficits de vitamina B12, el envenenamiento por metales pesados, las encefalitis herpéticas, enfermedad de Huntington, neurosífilis, hidrocefalia normotensiva, lupus vascular, síndrome de Wernicke-Korsakoff, Addison, enfermedad de Parkinson. O sea, casi que todos les buscamos estudiar toda la parte estructural, la parte metabólica, la parte hormonal, a ver si hay algo que pueda explicar la enfermedad. Diagnósticos diferenciales: hay que mirar los delirium, que es una patología orgánica que cursa con psicosis, pero es transitoria. Las demencias se pueden volver psicóticas, de hecho uno le llevan mucho viejito con Alzheimer. Doctora, el médico nos dijo que tiene esquizofrenia en los 70. Doctora, no es que él está diciendo que alguien le robó la plata, que los hijos no le den de comer, y es porque el señor no se acuerda. O sea, tiene demencia. Entonces, come y no se acuerda que ha comido. Entonces, a mí no me dan comida. Coge 5.000 pesos y no sabe dónde los esconde. ¿Quién me robó la plata? Yo había puesto la plata en la mesa de noche. Papá, nadie te robó la plata. Me la robaron. Acá hay un ladrón. Entonces, como dice ese tipo de cosas, que son ideas delirantes, pero es porque la demencia hace psicosis por el daño cognitivo, pero no es una esquizofrenia. ¿Listo? Los pacientes con trastorno psicótico breve, trastorno delirante, el TAC con psicosis, el TOC y la esquizofrenia se parecerán. Hay una cosa claramente diferente, que el TOC, que no lo hemos visto, tiene ideas obsesivas. La idea obsesiva no es delirante, primero que todo. La idea obsesiva es egodistónica, o sea, al paciente le molesta pensar en eso y reconoce que no es cierto. Entonces te dice: yo pienso siempre que estoy sucia y contaminada. ¿Usted está sucia y contaminada? No, pues doctora, yo me veo las manos limpias. ¿Usted me ve sucia y contaminada? ¿Cierto que no? Yo tampoco me veo así, pero la mente todo el día me está diciendo que estoy sucia y contaminada y yo voy a lavarme. Yo me siento aliviada, pero la cabeza me está diciendo que yo tengo como un cáncer, que me cuide, que de pronto me va a dar un cáncer, y yo no quiero pensar en eso, pero todo el tiempo estoy pensando en el cáncer de seno, estoy viendo gente que habla del cáncer de seno, me voy donde el médico a buscar a ver si tengo un cáncer de seno, si me dice que no, le digo: doctor, ¿cómo vas a ver dónde de pronto sí tengo un cáncer de seno? O sea, es una duda patológica, excesiva, molesta, pero que el paciente sabe. Entonces le pregunta: ¿usted tiene cáncer de seno? Pero de pronto me va a dar: doctora. O sea, siempre es una posibilidad, una duda, pero no hay certezas. Las personalidades: es difícil diferenciar una personalidad paranoide de un trastorno delirante paranoide, ¿o no? ¿Cuál sería la diferencia? Clarísimo. Cuando usted le lleva: no, es que él de un momento a otro no se está yendo en metro, que porque lo están espiando. De un momento a otro, sí. ¿Y cuánto lleva así? Un mes, ¿cierto? Voces, no. ¿Va al estudio? Sí, caminando. Le da por caminar muchas cuadras, que porque en el metro lo espían. ¿Y cómo era antes? Súper sociable, súper amiguero, trastorno delirante. Si usted le dicen: es que vea, doctora, este primo mío nunca ha querido ser amigos, él le dice a uno que la gente hay que desconfiar, porque la gente es mala, no se hace con nadie, no sale en el barrio, no tiene un amigo, no conversa con la gente. ¿Y cuándo se volvió así? No, es que él es así, siempre, todos los días, todos los meses, todos los años.
Desde que lo conocemos es así hasta ahora que tiene 25 años. Es un trastorno de la personalidad paranoide. Listo. Vamos a terminar con este pedacito. Las vías dopaminérgicas nos las tenemos que aprender para la próxima clase, porque ya sabemos que la vía dopaminérgica es la más implicada. ¿Con cuáles otras? La vía serotoninérgica y la vía glutamatérgica. La vía dopaminérgica, ¿cómo está en la esquizofrenia? Hiperactivada, aumentada la dopamina, en 4 principales vías, que son las mismas vías donde actúa el antipsicótico. Son estas que están ahí. La vía dopaminérgica nigroestriada, que está subrayada cuando la tengan las diapositivas con el número 1, que va a la sustancia negra. La vía dopaminérgica tuberinfundibular, del tubérculo de la hipófisis al infundíbulo. La vía dopaminérgica mesocortical, ¿sí?, del sistema mesolímbico a la corteza, y la vía dopaminérgica mesolímbica al sistema límbico. Estas son las 4 vías dopaminérgicas. Ahí les va a aparecer las células, los cuerpos celulares, en dónde están localizados, dónde es la proyección de la vía y qué función tiene. Lo más importante, pues tienen que aprenderse las 4, pero la vía mesolímbica, que va del área tegmental ventral y la sustancia nigra a la cumbens, a la amígdala y al tubérculo olfatorio, es la responsable de que el paciente alucine. Recuerden que la alucinación es una alteración perceptiva. O sea, la persona percibe por la nariz, por los ojos, por el oído, por el tacto o por el gusto, percibe una onda, una sensación sensitiva que se interpreta en el cerebro en forma anómala. Porque obviamente afuera no hay nada, no hay sonido, no hay un olor, no hay algo que esté tocando, pero el paciente lo percibe. Entonces esa es el área comprometida que es la responsable de poder alucinar y delirar, la vía mesolímbica. En cambio, la responsable de los síntomas negativos, que son la alogia, la abulia, la apatía, el aplanamiento afectivo y aislamiento social, es la vía mesocortical, que va del área tegmental ventral a la corteza prefrontal. Por eso el paciente se le acaba la capacidad volitiva, los pensamientos y la memoria, y el paciente se ve deteriorado, ¿sí? Vía mesolímbica y mesocortical, responsable de todos los síntomas de la enfermedad, y la vía nigroestriada y la tuberinfundibular va a ser la responsable de los efectos adversos de los medicamentos, los síntomas extrapiramidales y los síntomas hormonales. Yo creo que les voy a dejar hasta ahí, porque la próxima clase vamos a retomar desde acá, desde las vías y los medicamentos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Listo? Giovanni, ¿vas a grabar la diapositiva? Ya pues.